Hola a todos. Les doy la bienvenida a la segunda ayudantía del curso de Neurofisiología. Somos Pilar Herrera, Gabriela Malonek y Francisca Droguet. El tema de esta ayudantía corresponde al estudio del sistema nervioso. A continuación, revisaremos los autores y el contexto de producción del material, objetivos de aprendizaje, qué es lo que entendemos por sistema nervioso, haciendo diferencia y énfasis en sistema nervioso central versus el sistema nervioso periférico. Veremos además los componentes celulares del sistema nervioso, células nerviosas y por último, revisaremos el circuito de reflejo miotático. Para poder poner un poco más en contexto el conocimiento que estamos presentando en esta ayudantía, quisimos hacer una breve introducción de los autores y el contexto de producción del material. Dale Purves nació el 11 de marzo de 1938. Actualmente tiene 82 años y es profesor de neurobiología emérito en el Instituto Duke de Ciencias del Cerebro, donde sigue siendo profesor de investigación con citas adicionales en el Departamento de Psicología y Ciencias del Cerebro y en el Departamento de Filosofía de la Universidad de Duke. En esta ayudantía esperamos que puedas comprender los componentes básicos del sistema nervioso y sus funciones, distinguir e identificar estructuras nerviosas, diferenciar entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso es un conjunto de órganos encargados de recibir, procesar y transmitir información. En términos funcionales, está organizado en 3 sistemas neurales. El sistema sensitivo, encargado de representar información del estado del propio organismo y del entorno. Sistema motor, posibilita generar acciones. Y el sistema asociativo, encargado de vincular los aspectos sensitivos y motores para dar lugar a las funciones de orden superior, tales como la percepción, atención, cognición y memoria. En términos anatómicos, se divide en sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central coordina el comportamiento del organismo. Corresponde a las estructuras del encéfalo, cerebro, cerebelo, tronco y la médula espinal. En el sistema nervioso central, las células se organizan en núcleos. Esto es, neuronas con conexiones y funciones similares. La acumulación de cuerpos celulares da lugar a la sustancia gris, mientras que los tractos axónicos corresponden a la sustancia blanca. El sistema nervioso periférico comunica al mundo exterior y el medio interno con el sistema nervioso central, a través de los nervios, axones y ganglios. Se subdivide en sistema nervioso somático y autónomo. El somático está encargado de las funciones sensitivas y motoras, comunicando los músculos esqueléticos con la médula espinal a través de los axones motores. Se compone de 12 nervios o pares craneales y 31 nervios raquídeos. El autónomo se encarga de controlar las funciones de los órganos viscerales involuntarios. De esta forma, inerva los músculos lisos, cardíacos y las glándulas. Entre los componentes celulares del sistema nervioso se encuentra la neuroglía. Estas células actúan como células de sostén para las neuronas. Rodean los cuerpos celulares, axones y dendritas, dando estructura al encéfalo. Las glías no tienen potenciales de acción, pero propuestas más actuales afirman la participación de estas en sinapsis tripartitas. Dicen que por cada neurona hay una célula glial. Nada es tan exacto. Mientras mejores métodos de registro existan, lo sabremos mejor. Para efectos de este curso, diremos que la proporción es 1:1, al menos hasta que se demuestre lo contrario. Entre sus funciones se destaca su capacidad de mantener el medio iónico de las células, modular la velocidad de propagación del impulso nervioso, controlar la captación de neurotransmisores, contribuir al desarrollo neuronal y reparar daños o impedirlos. Además, son las únicas células madres del sistema nervioso. Pueden dar origen a nuevas células gliales e incluso a nuevas neuronas. Revisémoslas más en detalle. Astrocitos. Estas células gliales son las más numerosas. Se ubican exclusivamente en el sistema nervioso central. Están conformadas por un cuerpo celular rodeado de largos apéndices que le entregan un aspecto similar a una estrella, de ahí su nombre. Sus funciones engloban aportar nutrientes y crear la barrera hematoencefálica, mantener el entorno químico apropiado de las células, y además poseen propiedades de células madres para el tejido nervioso. Oligodendrocitos. También son exclusivos del sistema nervioso central. Estos rodean los axones de las neuronas
con una envoltura laminada rica en lípidos llamada vaina de mielina. Esta contribuye en la velocidad de transmisión de las señales eléctricas. Células de Schwann son las análogas de los oligodendrocitos para el sistema nervioso periférico, es decir, envuelven los axones con la vaina de mielina de las células que se encuentran en el sistema nervioso periférico. Tanto los oligodendrocitos como las células de Schwann mantienen las propiedades de las células madres para regenerarse ante traumatismos o enfermedades. Microglías. Estas células se movilizan y aumentan de número ante una lesión, enfermedad o infección. Comparten muchas propiedades con los macrófagos. Es por esto que cumplen con la función de cuidado de las células nerviosas. Sus actividades incluyen fagocitar restos celulares o recambiar células, modular inflamación, influir en la muerte o supervivencia de las células neuronales mediante la secreción de moléculas de señalización, en particular una amplia gama de citoquinas, producidas también por células del sistema inmune. Las neuronas son la unidad estructural y funcional del sistema nervioso. Su función es la comunicación intercelular y la señalización eléctrica a largas distancias. Su estructura se compone por el soma, que es el cuerpo celular y centro metabólico de la célula. Acá se encuentran la mayoría de organelos, el núcleo y el nucleolo. Las dendritas son ramificaciones del soma encargadas de la recepción de señales de la célula presináptica. Son las células diana, es decir, que son las encargadas de recepción de señales, las cuales contienen muchos ribosomas. El cono del axón, o zona de disparo, que corresponde al lugar donde se inicia el potencial de acción. El axón permite la conducción del potencial de acción, el cual posee microtúbulos. La vaina de mielina corresponde a una lámina rica en lípidos que rodea el axón. Aumenta la velocidad de conducción de los potenciales de acción y está formada por oligodendrocitos en el sistema nervioso central y por células de Schwann en el sistema nervioso periférico. Los nódulos de Ranvier corresponden a una porción del axón desprovista de vaina de mielina y es en este lugar donde se regenera el potencial de acción. El terminal sináptico es el lugar donde se comunica la neurona presináptica con la postsináptica. Las vesículas sinápticas son un compartimiento que engloba los neurotransmisores que se liberan en la sinapsis para comunicar la señal. Y por último encontramos la hendidura sináptica, que corresponde al espacio que existe entre la neurona pre- y postsináptica, que es el lugar donde se produce la sinapsis. Las neuronas se pueden clasificar bajo un criterio morfológico, es decir, según forma, o fisiológico, es decir, según su función. Están las unipolares, neuronas con una prolongación primaria con ramas, una actúa como axón y otras como dendritas. Se encuentran en el sistema nervioso autónomo y en sistemas nerviosos de invertebrados. Bipolares, soma de forma ovalada con dos prolongaciones, una dendrita que transmite información desde la periferia al cuerpo y el axón que lleva la información hacia el sistema nervioso central. Esta morfología se asocia a células sensoriales, retina, epitelio, olfatorio, mecanorreceptores. Multipolares las encontramos en organismos vertebrados. Poseen un único axón y muchas dendritas. Varían en la longitud de sus axones y número, longitud y complejidad de sus dendritas. Por ejemplo, las células piramidales de la corteza y células de Purkinje en el cerebelo. También está la división funcional o fisiológica, donde podemos conocer las neuronas sensitivas, aferentes, que transportan información al encéfalo o a la médula espinal desde la periferia. De esta forma están involucradas, por ejemplo, en la percepción o coordinación motora. También tenemos las motoras eferentes, que transmiten información desde el encéfalo o la médula espinal hasta los músculos y las glándulas. Por otro lado, las interneuronas participan en aspectos locales de un circuito neuronal. Modulan la conexión aferencia y eferencia. Como ejemplo clásico del circuito neuronal, hacemos referencia al reflejo miotático, más conocido como arco reflejo. El reflejo miotático está formado por tres componentes: las neuronas aferentes, que inervan desde los ganglios ubicados en las raíces dorsales hasta las terminaciones sensitivas del músculo esquelético;
Las neuronas eferentes o neuronas motoras que inician en el asta ventral de la médula espinal y se proyectan un grupo hacia los músculos extensores y otro grupo hacia los músculos flexores. Y como tercer elemento encontramos las interneuronas de la médula espinal. Cuando el músculo extensor de la pierna recibe un estímulo externo, en este caso el golpe de un martillo en el tendón de la rodilla, los receptores sensitivos envían la señal mediante el axón de la neurona aferente hasta los ganglios en la médula espinal. Aquí se produce una sinapsis excitatoria entre la neurona aferente con la neurona motora del músculo extensor. Paralelamente, la neurona aferente hace sinapsis con una interneurona que inhibe a la neurona motora del músculo flexor. De esta forma, el músculo extensor se contrae gracias a la acción excitatoria y el músculo flexor se relaja gracias a la acción inhibitoria, haciendo que la pierna se extienda. Esperamos que hayas aprendido y disfrutado con esta ayudantía. Recuerda que puedes hacernos llegar cualquier duda que tengas. Muchas gracias por tu atención.